nos sentimos realmente protagónicos y con el derecho de estar y competir. Si no ganas, el fanático no te acompaña, si no ganas, el rival no te respeta, si no ganas, el jugador no quiere tampoco venir a participar. Y el contexto que también estaba la expectativa de entrenador joven que viene de afuera, estaban esperando que no saliera bien. ¿Quiénes somos? No olvidarnos Exacto. realmente de eso. Es un trabajo interno. Salvatore Simeone, muchas gracias primero Bueno, que un placer, todo. un gusto. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo, bueno, vamos a contar que estamos un 25 de diciembre, así que el agradecimiento es doble. No, no, gracias por la invitación y bueno, un gusto hablar de fútbol con una persona que sé que viene trabajando esto desde hace muchos años y que valora sobre todo el trabajo de este lado, que no muchos lo hacen, ¿no? Que es un trabajo tras bambalinas, como se diría ya en teatro, ¿no? Se ve poco, porque es cierto que el hincha ve los jugadores que llegan, el hincha ve que de repente el equipo invierte en algunas cosas, pero no sabe que esto es un trabajo de todo el año y que incluso un 24 de diciembre no estás descansando. Te tiene que gustar mucho, ¿no? ¿Te gusta? Sí, la verdad que el manejo de ese aspecto de pasión, que es fundamental, más bien me cuesta regularlo. Ok, La familia lo paga mucho, pero hay un entendimiento también colectivo de qué se trata y creo que la gente, por lo menos en mi entorno, se ha ido contagiando de esa dinámica. Pero me encanta. Este periodo de la temporada para mí soy adicto, me fascina y es porque es muy bonito, porque sabes que son tomas de decisiones que van a tener una repercusión y un impacto tanto para bien como para mal de lo que va a ser la temporada. ¿cuándo llegaste a Carabobo? Yo llego faltando 2 jornadas para culminar la temporada 2021. Yo estaba en Madrid y comencé a planificar la temporada 2022. Incluso la temporada 2022 la planifico toda a distancia y la ejecuto a distancia. Vine solamente en 2 puntos al inicio de Ok, la temporada, vine 5 semanas y luego en el cierre, en las últimas 3 jornadas. ok. Y desde ese momento que llegaste hasta hoy, que el equipo jugó una final, está en fase de grupos de Copa Libertadores, es decir, para quienes lo observamos, digamos, justamente como somos observadores, hay un crecimiento. Pero para ti que estás ahí, ¿qué sientes que ha cambiado? Una cosa fundamental ha sido la mentalidad. Se ha profesionalizado mucho las diferentes áreas del club y hoy en día creo que nos sentimos realmente protagónicos y con el derecho de estar y competir en la liga, que creo que previamente no sentíamos ese respeto del Ok, contexto hacia nosotros, sino que sentíamos que teníamos algo que demostrar. Hoy en día creo que la liga, a nivel federativo también, hay un respeto y una valoración importante del trabajo que estamos haciendo dentro y eso creo que también a uno le allana el camino y te permite seguir apuntando, incluso hasta duplicar esfuerzos de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso. oye, qué interesante eso, como si el sentimiento era como de actor de reparto y ahora que sí puedes protagonizar. Es Sí. tremendo porque es una liga que es cierto, está acostumbrada a tener algunos protagonistas habituales, ¿no? Táchira, Caracas más allá de su momento actual, Zamora en su momento, pero ganarse eso y se lo ganaron en el campo, ¿no? ¿Y cómo te lo ganas? Ganando, la verdad es que es literalmente Ok. ganando. Sí, pero eso no es fácil ganar. Sí, Todo el no, mundo quiere no, ganar. exactamente, exactamente. Pero creo que, bueno, al final has estado en boca de la gente por 3 temporadas consecutivas. El primer año clasificando a Previa Libertadores, el segundo año Sudamericana, ahora la primera final, la primera Copa, fase de Grupo Libertadores. Y es un momento muy bonito para el club porque creo que está aprovechando también la realidad que la misma liga nos está dando, porque hay otros clubes que creo que están trabajando de una manera también correcta, con matices diferentes, pero la liga está muy competida y creo que el sostenerse ahí hoy en día está teniendo una valoración muy importante porque están surgiendo clubes nuevos, nombres nuevos, en un contexto que desde mi entendimiento, porque no lo viví, está dominado por 2 estructuras principalmente, Sí. ¿no? Y bueno, y a eso es también aunado el hecho que hay fanáticos nuevos que se están allegando al estadio,
que se están contagiando también y que están creciendo conjuntamente con esta nueva etapa del club. Y, y obviamente el cómo se proyecta, porque también hay un trabajo de marketing fundamental ahí de que la marca, nuevos fanáticos, nuevos jugadores, un atractivo de lo que es la experiencia Misael, que hoy en día para mí la considero en el top de lo que la liga como producto puede presentar. Okay. Y creo que es un momento donde hay momentum de parte de todos los participantes, tanto fuera como dentro, que están ayudando a que el club hoy en día sea considerado de una forma muy distinta a la que yo llegué. Pero sin duda es ganando. Si no ganas, el fanático no te acompaña, si no ganas, el rival no te respeta, si no ganas, el jugador no quiere tampoco venir a participar, pero obviamente no está garantizado, pero es tratar obviamente de apuntar ahí, saber que bueno, esta gente está apuntando alto y Claro. eso obviamente puede llegar a tener frutos positivos que hasta el día de hoy lo está teniendo sin ningún tipo de complejo, reconociendo quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones, pero doblegando esfuerzos en diferentes áreas que nosotros hemos considerado que tienen mucho impacto. El tema de la data, el tema de la tecnología, el tema del arraigo carabobeño con el jugador que ha hecho parte de las inferiores o que en un punto estuvo, repatriarlo, ir creando sentido de pertenencia, todo ese tipo de cosas que nos permiten achicar un poco la brecha histórica que tenemos con otros clubes del Claro. contexto, ¿no? Claro. Fíjate que tocas varias ramas y voy a ir de manera ordenada, ¿no? Porque voy a ir primero al campo, al juego, a los... Tú trajeron un entrenador español, Diego Merino, lo querían haber traído antes, pero había algunas cuestiones, quizá burocráticas, por llamarlo de eso, que impidieron. Hubo otros entrenadores, el equipo fue creciendo, pero qué tan importante fue Merino, más allá de que se ganó el primer torneo, pero qué tan importante en la consolidación que están buscando ustedes como institución, qué tan relevante ha sido Merino para esto. Para mí fundamental, hay algunos ítems superficiales que, como tú dices, el haber llegado a la primera final, ganar la copa, eh, pero eso que te hablé de la mentalidad, él ha sido algo muy importante, tanto en la interna de los jugadores y el camerino, como incluso de la misma institución. Okay. Fue una persona que puso o nos puso a nosotros también los pies sobre la tierra, de reenfocar ciertos elementos, incluso hasta deportivos. Y porque te digo, yo en verdad los primeros años tenía la expectativa de darle ese rol o que esa persona lo llevara a cabo un venezolano, porque en verdad que yo no soy tan nacionalista con ese tipo de elementos, pero de verdad que el beneficio de la duda de que fuera un entrenador venezolano la dimos constantemente. No fue que Claro. yo llegué aquí de Europa y dije, hay que traer un europeo, sino mira, vamos a ver qué hay, porque yo también llegué con la mente muy abierta, sin ningún tipo de información, porque yo la liga ni la conocía, ni la seguía. Entonces llegué yo también adaptándome al contexto y ver, ok, ¿qué hay, no? Y tuvimos eso de ensayo y error con entrenadores y ver realmente, más allá de que había una idea muy concisa de lo que queríamos, pero creo que más allá del conocimiento, del profesionalismo, hay un elemento de cultura laboral importante Okay. que para el salto y el momento de lo que te decía anteriormente, que queríamos dar para achicar brechas con otros clubes, yo sentía que Diego, del contexto en que venía, tanto a nivel humano como la cultura laboral que tiene, que es un trabajador insaciable, para nosotros iba a ser un catalizador de dar ese salto ya con un trabajo previo hecho. Yo por lo menos incluso cuando el primer año que lo quiero traer se dificulta, yo le dije a él, mira, vamos a estar tranquilos, a mí no me gusta forzar las cosas, siempre me gusta que sea muy orgánica Sí. cuando me propongo incluso hasta traer un jugador, si veo que se traba mucho, digo, por ahí no es o no es el momento. Claro. En el caso de él, yo le dije, mira, yo creo que tal vez esto necesita cocinarse un poco más. Yo también aquí necesito crecer y agarrar un poco más de espacio porque mi rol ha ido mutando y creciendo también dentro de la institución, Claro. dentro del contexto del fútbol venezolano. Y yo le dije, yo cuando te traiga, y se lo dije textualmente, yo cuando te traiga te quiero tener la capacidad de protegerte. ¿Qué le quise decir yo con eso? Momentos malos van a venir durante la temporada y yo necesito tener la capacidad, tanto interna como externa, de arroparte, porque yo creo que la relación director deportivo-entrenador, yo tengo que a él respaldarlo a muerte ante el jugador, ante los dueños, no de manera ciega, sino con argumentos, pero soy yo la persona que tiene que transferir la información y explicar el momento
de la manera más acertada en el que estamos en algún punto de la temporada. Te digo, por lo menos, este año nosotros, comenzando el año, quedamos fuera de la fase, en la previa de Sudamericana, Sí, y eso probablemente fue el momento más duro, tanto en lo deportivo como en lo emocional del contexto, porque fue muy temprano en la temporada. sí, claro. Y eso fue un momento de, mira, de vamos a agachar cabeza, trabajar y sacar esto adelante con resultados, porque ya comenzó a haber dudas. Y el contexto que también estaba la expectativa de entrenador joven que viene de afuera, estaban esperando que no saliera bien. Sí, sí, Y esa, siempre es así. entonces eso fue el momento de la relación se estrechó, la relación con el jugador. Y es lo que te digo, que creo que su manera y su visión de trabajar y de asumir riesgos y ser muy firme en la toma de decisión, de que no venía con ninguna predisposición con ningún jugador, sino que aquí todo el mundo tiene un espacio, no encasilló a un jugador a un rol, o que venía ya con alguna referencia de otro entrenador, sino mira, aquí todo es nuevo para mí. Y Eso yo es una creo que ventaja. sí, sin duda. Es una ventaja. Y ahí creo que llegó un momento que hizo clic, y a partir de ahí es lo que te digo, creo que esto va mucho de momentum y aprovechar esas olas cuando te viene en la temporada y sacarle el mayor rédito posible. ¿Sabes qué? Yo te digo que es una ventaja por lo que uno ha podido observar, de que cuando llega un entrenador nuevo que no tiene, yo hablo del compromiso previo, ¿no? Con algunos de la plantilla, todos parten desde cero. Entonces, es cierto que por un lado, no digo que dificulta, pero sí lo hace un poquito más empinada su labor, porque tiene que primero observar quiénes son estos, y de repente confiar mucho en ti, porque él no venía de este fútbol en cuanto a decirte, mira, necesito, por ejemplo, un lateral derecho que cumpla con estas particularidades. Entonces, obviamente, tú conoces más el mercado y él no lo conoce tanto. Pero para mí eso es una ventaja cuando estás tratando de construir algo. No tiene compromisos. O sea, si tiene que sacar a este, lo va a sacar. No va a estar, bueno, pero es que este somos amigos o tengo que respetarlo más de la cuenta. Y eso es una ventaja. ¿A Merino lo conocías de antes? Sí, nosotros nos conocemos, tenemos un amigo en común que conoce un agente que estábamos en una especie de encuentro de agentes, directores deportivos, Claro. entrenadores allá en Madrid, y me dice, mira, tengo un amigo que es entrenador joven, creo que por tu personalidad, tus valores, lo que ves, creo que pueden hacer buen clic. Me dijo, ¿qué tal si nos coordinamos y nos tomamos un café? Yo, sí, sí, claro. Yo, en verdad, un elemento para mí fundamental, tanto en mi trabajo y creo que en mi personalidad, hacer networking me encanta porque, y no con interés, sino que aprendes, ves otras visiones de tanto de vida como en la parte laboral, y luego el mundo va girando y a veces esas conexiones terminan generando value en algún punto del camino, ¿no? Entonces, sí, vamos a vernos tal. Nos vimos, tuvimos como si una hora en un café los tres, no pasó nada, simplemente mira la relación y ya. Claro. Pasaron unos meses y después él me dice, mira, estoy pasando por Madrid, ¿qué tal si nos vemos? Y nada, simplemente nos vimos en un café que yo iba mucho, yo vivía cerca del Meliá allá en Madrid y una zona muy futbolera. Sí. Me llegué al café, estuvimos como 7, 6 horas hablando de puro fútbol, del modelo de juego, de la visión del club, de lo que yo quería hacer, de tal. Y yo en una ley, al final de eso, incluso me recuerdo una anécdota muy bonita que pocos saben. Había una señora al lado que estuvo durante casi toda esa charla y en un momento se para, nos pone una servilleta y un bolígrafo y me dice, fírmalo ya. Ya, llévatelo, ya, así está, porque nos vio tanto así como que... Y, y sentimos que sí, esto va a pasar. Ok. Y bueno, ese año ya había empezado, fue durante mi primera temporada en Carabobo. Entonces yo tenía esa visión a mediano o largo plazo de querer traerlo, pero lo que me contagió de Diego en ese momento y el seguimiento, porque seguimos hablando, conversando, siguiendo a entrenadores, jugadores, cuestiones, desde general de fútbol, es la personalidad que tiene. Yo creo que el factor humano, lo hablaba mucho con entrenadores que tuve previamente acá en la institución, de que le digo, mira, más allá de capacitarse, más allá de querer hacer cursos, viajen, vean, crezcan. Hay un aspecto cultural importante de que hay gente que cree que dedicarle tiempo a otras cosas que no estén dentro del fútbol te quita. Cuando lo que Más hace es bien, sumarte, más bien, totalmente. exactamente. Yo creo que cuando la gente es completa, es culta, sabe de historia, maneja ciencia, le gusta el arte, la Es música, curioso, viaja, es sí, curioso. eso te complementa demasiado el trabajo. En este caso, el fútbol.
Y por eso a mí siempre, incluso haciendo paréntesis, me ha gustado tanto traer extranjeros porque creo que te genera también un ambiente multicultural dentro del día a día que te ayuda y te enriquece si lo recibes de esa manera. Y volviendo al tema de Diego, es que yo lo veía muy claro. Él siempre me dice, no, que tú apostaste por mí, tal, y yo no aposté. Eso para mí no fue, Claro, que podía haber salido mal, sí, pero la decisión era la acertada. Incluso el tema, cuando lo hablamos en temas de cambios en el partido y discutimos posibilidades, yo le digo, hay decisiones que son acertadas. Que salga bien o salga mal es otra cosa, pero la decisión correcta es donde nosotros tenemos que ver, bajo esta línea y bajo este criterio, claro, esta es la decisión. Ya el claro. resultado es una cosa que depende de muchos elementos que no son controlables. El resultado es la anécdota final y es la aspiración de todos, ¿no? El resultado positivo. Pero depende no solamente de toda esta dedicación, de toda esta organización, sino de una serie de cuestiones que no conduces tú. Sí. Eso es muy difícil, pero me gusta esto mucho que estás mencionando de el perfil del ser humano. Yo creo en ello, pero además tengo un amigo, yo no lo voy a etiquetar. Etiquetar es muy feo, ¿no? Porque es como limitar. Si yo te digo que tú eres solamente el Sí. director deportivo de Carabobo, es como que nada más es eso. Pero él escribió un libro que para mí es el estudio más profundo de la táctica en el fútbol. Y él, en ese libro, bueno, llega a algunas conclusiones, como que hasta el año 43, 45 es que hubo innovación, después lo que ha habido es evolución. Pero muchas veces nos juntábamos a tomar café en Madrid y él me decía algo que yo le he tomado casi como un mantra. El fútbol es ideas. Es ni siquiera el debate, es el compartir ideas, es el confrontar ideas. Y cuando se daban estos crecimientos tácticos en 1920, 1940, es cierto que no teníamos internet, pero era gente que viajaba y se sentaba a tomar café. Yo creo que no hay nada más cercano a la evolución del fútbol que tomar café, porque te vas a sentar ya no solamente con un entrenador o con un periodista, sino con alguien del mundo del arte y que te va a explicar cómo él, por ejemplo, un director de una orquesta filarmónica, maneja a los seres humanos, los conduce. Y esto te puede servir para el fútbol. Y de repente él en ese contexto aplica algo que en tu contexto puede servir. Eso es muy rico. Y yo creo que en el fútbol hemos subestimado eso. Porque el cirujano que trabaja 10 horas, después no se va a su casa a trabajar el cirujano. Va a ver una serie, va a leer un libro, va a escuchar un disco, va a juntarse con amigos. Y en el fútbol hemos tenido ese plurito y sobre todo en el fútbol sudamericano. Sí, creo que ese descubrimiento va en parte obviamente de la personalidad de las personas, pero creo que tiene que ser un descubrimiento constante y proactivo y consciente, que creo que ahí es tal vez donde fallamos, porque el tema no es simplemente hacer ese tipo de cosas para crecer, sino crear los espacios para proactivamente Claro. poder tener una mente mucho más completa y vivir experiencias también que te saquen o te den elementos o herramientas para poder luego, creo que poder fluir en la dinámica del fútbol de una manera mucho más, eh, Más sí, natural, más ¿no? natural, sí. A mí lo mío fue tanto consciente como circunstancial porque me ha tocado vivir en muchos países, trabajar en muchos países, comenzar de cero en muchos países, vivir y conocer a personas de todas partes del mundo. Y eso a mí hoy en día me ha dado un repertorio importante de saber solventar dinámicas o adaptarme a circunstancias que las viví previamente y que no tenían nada que ver con el fútbol. O Claro. sea, luego coincidió el tema de, mira, he vivido en países muy futboleros, Inglaterra, España, Italia, eh, y eso de verdad que creo que ha forjado gran parte de mi personalidad, de mi carácter, pero que me ha dado herramientas también para tener mayor serenidad y claridad hacia lo que quiero, cómo quiero crear el contexto, independientemente del fútbol, que quiero para mí, y me siento muy a gusto y en paz con la forma como estoy haciendo las cosas y soy muy consciente también de mis limitaciones, que creo que cuando no viajas, no conoces, no ves, es muy difícil identificar qué tan lejos o qué tan cerca estás Claro. de esa idea como entrenador, como director deportivo, como club que tienes para poder llegar a... Por eso siempre le digo mucho a los dueños, viajen, conozcan clubes, vean infraestructura. Sí, relaciones. Eso te va a dar una perspectiva muy fresca de dónde estamos, qué somos y qué podemos llegar a aspirar realmente a ser. Antes de volver al Carabobo, ¿cómo fue esa formación para entrar en el fútbol?
Yo comencé, casualmente yo comencé estudiando periodismo. Yo no sabía, tenía 16 años y no sabía realmente, primero que el trayecto de cómo entrar en el fútbol no estaba, esa línea no estaba ni profesionalizada ni dibujada. Claro. Cuál es el pathway para poder ser entrenador, para poder ser director deportivo, no existía. Y yo dije, yo creo que el periodismo puede ser lo que más me acerque a eso que amo tanto, que es el fútbol, que creo que a muchos Sí. nos ha pasado. Y comencé, fui a Canadá, estudié periodismo, lo ejercí, eh, pero no me llenó, eso que tenía algo adentro y simplemente dije, un día me voy a Italia. Me fui a Italia, eso fue 2000 como 2011 más o menos, y me saqué mis credenciales de entrenador, fui a Milano, después a Pescara, me comencé a sacar mis credenciales de entrenador base, comencé a entrenar chicos con una academia del Milan, luego una de la Juve, eh, abrí la primera escuela de la Juventus aquí en Venezuela, que fue en Maracaibo, yo soy originalmente de Maracaibo, y después, bueno, terminó eso y me volvió a dar porque me da esa ahora que viene. Y tomé creo que la decisión más trascendental de mi vida a nivel formativo, que fue ir a Inglaterra y estudiar en una universidad fútbol. Porque la gente me pregunta, ¿tú qué estudiaste? No, Fútbol, claro. mi degree es literalmente, se llama Football Studies. Entonces, estudios del fútbol y fue 5 años y era toda una estructura diseñada. Yo tenía hasta trabajo de campo, que había una estructura de campo donde los jugadores de Southampton iban a hacer rehabilitaciones, entrenamientos, demás y tal. Entonces comencé luego, me saqué mi licencia de entrenador también de UK, que son diferentes Sí, por a supuesto. las de Italia. Y esa fue como que donde consolidé de verdad la parte formativa académica del fútbol. Pero esto es un aprendizaje constante, cursos a distancia además, pero yo me formé inicialmente como entrenador y luego hice la transferencia a la parte más de gestión, de análisis, de data, de scouting, porque me di cuenta que necesitaba un repertorio muy amplio para poder entrar y una vez entrar, que era lo que más quería, bueno, ahorita por eso que identifiqué el tema del scouting. El scouting en ese momento era gente muy limitada, Sí, el sí. analista era cualquier persona que ponían con una cámara de video y ya, Ujú. y yo vi que ese nicho se estaba desarrollando y bueno, aquí hay un punto de entrada. Porque yo quería ser entrenador inicialmente, yo quería ser entrenador y Eso era te mi lo iba a preguntar aspiración. Sí, ahora. sí, yo quería ser entrenador. Y luego me di, que creo que en eso fui muy inteligente, que reconocí mis carencias para hacerlo, porque creo que una labor que admiro demasiado, porque creo que más allá del conocimiento, tienes que tener unas aptitudes que si no naciste con ellas o no las tienes, No las tienes. eso A mí me no. pasó lo Exacto. mismo. Yo hice mis cursos y incluso se lo dije al Bocha Batista, se lo conté, me dijo, no, pero hazlo. No, 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 yo conozco mis limitaciones. La primera de ellas es que me va a dar un infarto a los 10 minutos del partido. Y la segunda es que no tengo la capacidad. No tengo esa capacidad, es muy difícil, pero también es muy complicado que tú te hayas dado cuenta de eso. Sí, No es fácil. y lo hice. Fue un momento donde me pasó entrenando incluso. Eh, tenía una categoría que tenía muchos jugadores que estaban scouteados por Southampton, Bournemouth, y yo estaba en el sur de Inglaterra. Y era una camada de, básicamente agarré unos niños que estaban como que catalogados como el B y Ok, los llevé de una forma que comenzaron a competir, nos clasificamos a la final de una copa, comenzaron a llegarse muchos scouts viendo dos, tres chicos porque estaba yo haciendo cosas, me gustaba mucho innovar ok. y hacer cosas diferentes tanto en metodológicamente como luego con la selección de jugadores en roles. Me acuerdo que tenía un extremo que lo puse de líbero en un día y cosas así que pero llegó un momento que estaba en una sesión de entrenamiento, lloviendo, con frío, tal, y no sé por qué me vino la epifanía de esto no es. Ok, Esto no es, y no me pegó, sino fue como una paz interna de, ok, ya esta presión de... Entonces a partir de ahí comencé a organizarme y a visualizar, ok, si esto no es, claro, dentro de esto que hay. Y claro. obviamente reconocer mis virtudes, porque no tomar una elección de quiero ser esto por ser esto. Yo siempre a la gente le doy un consejo de pon en una balanza las cualidades que tienes, la formación que tienes y luego tus limitaciones y ver realmente, ok, ¿para qué voy? Porque en verdad la carrera de entrenador desde afuera se ve muy bonita, No, pero no, tiene pero todos estos elementos que si no estás hecho para eso, hay una soledad del entrenador, tanto para lo bueno como para lo malo, pero el entrenador al final termina siendo un ser humano muy solo. Yo siempre
Cuando hablo con entrenadores, trato de recordarles una anécdota que contaba Charly García, cantante, no entrenador. Cuando él tenía su banda que era Sui Generis y llenan, te estoy hablando finales de los años 70, y llenan el Luna Park en Buenos Aires, 5 noches seguidas. El tipo cuenta que llegó a su casa después de eso y se echó a llorar. Pero estaba solo. El entrenador siempre está solo. Si nos vamos a Diego Merino contigo, tú lo proteges. Sí. Pero cuando Diego Merino decide que no juega tal futbolista, es él. Y cuando echan a un entrenador, por más que están echando al cuerpo técnico, es él que todos reconocen. Sí. Una carrera muy dura. Sí, no, y luego a nivel personal también, más allá de incluso de lo meramente futbolístico profesional. A nivel familiar. A nivel familiar, incluso es un elemento de crecimiento en el que siempre le digo a Diego, porque sé que es algo que él quiere, pero por su misma personalidad y enfoque y entrega absoluta al deporte, te limitas mucho de poder luego crecer en esta área. Y le digo, mira, en el momento que te des la oportunidad y lo hagas, te va a complementar mucho más a nivel profesional de lo que, lo que tú crees. Que es lo que te digo, que hay veces que el entrenador siente que si no está analizando, haciendo un curso, aprendiendo algún entrenador o trabajando o estando incluso dentro de la misma, que me pasó aquí. Y hubo entrenadores que yo, momentos de cesar en un entrenador, y de verdad yo el consejo que les daba, tómate unos meses. No sientas esa necesidad de entrar en la dinámica de que tu nombre tiene que estar en la palestra, porque si no, no va. No, si tu nombre no suena, no pasa nada, pero ve, viaja, sigue formándote, porque si no, cuando comienzas a trabajar no tienes espacio para más nada. No puedes ni leer, no puedes ni leer. A mí me pasó conversando con Fernando Aristeguieta hace un tiempo, a finales de... a mediados de este año 2024, que él estaba entrenando, creo, alguna categoría juvenil en México. Sí. Y Fer le encanta leer y siempre hemos compartido libros. Yo, ¿qué estás leyendo? Y me dice, ahorita no puedo, no tengo tiempo. Y es una cosa que yo agradezco en mi trabajo. Yo tengo que estar leyendo, no leyendo de fútbol, yo tengo que estar leyendo de cualquier cantidad de cosas. A mí me ha tocado, sin creer que entiendo, meterme en física cuántica. A mí me fascina ese tema. Me genera una curiosidad. Sí. Y, por ejemplo, hoy en día yo veo mucho de cuestiones de asesinos en serie. Sí. Y siempre lo explico. No tengo ningún gusto por la muerte. Sí, no. Sí. Simplemente nosotros somos seres humanos cuyo motor es el cerebro. Y los estudios del cerebro no tienen más de 50 años. Entonces me parece extraordinario y me genera curiosidad cómo alguien puede... O sea, todo lo que tiene que ver con la mente humana. Desde el convencimiento, desde cómo funciona el cerebro. Y esa es una parte interesante. Y los entrenadores y ustedes se enfrentan a seres humanos que a veces tienes que motivarlos, pero a veces tienes que dejarlos tranquilos, por ejemplo. O a veces tienes que pegar un grito. O a veces tienes que transmitir alguna mala noticia. Entonces, toda esa parte es muy interesante y no tiene nada que ver con fútbol. Digo, todo esto de nutrirte de distintas áreas. Algo que repito mucho porque una frase creo que es popular en el fútbol, pero se usa muy poco o no se usa tanto en el fútbol como yo creo que debería, porque entiendo que de forma inherente le quita peso, pero a mí eso me alivia, que es el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Arrigo Sacchi. Exacto. Crack que lo entiende y lo entendía todo. Lo entendía todo. Y yo siempre se lo digo a Diego, le molesta que se lo diga, y siempre se lo digo, y se lo digo porque yo entiendo que hay gente porque me pasó, o sea, yo romantizaba el fútbol mucho más de lo que lo hago ahora, pero lo vivo con la misma intensidad, pero al final del día, cuando se acaba el partido, cuando llego a mi casa, creo que cuando aprendes a separar, eres una persona mucho más estable, equilibrada, y en mi rol, que son tomas de decisiones, como te dije, muy finas que determinan tantos elementos, yo necesito mentalmente estar equilibrado. Y eso lo hago no solamente por mí, sino porque al final yo estoy al servicio de... Y yo no puedo ser una persona que en un mal momento le dé un golpe a la mesa, sino que tengo que mantenerme... Muy serio. Sí, me pasó en la final ahora. En la final perdemos. Yo estoy ahí, trato de acompañar de la mejor manera que puedo. Doy una mano, un abrazo, tal, a mi manera. Y yo internamente sabía como que yo digo, esto no lo estoy... no estoy manifestando ningún tipo de emocionalidad en este momento, yo tampoco, porque al final uno estaba en piloto automático. Claro. Llego a mi casa, abro la puerta
la cierro, me volteo, está mi esposa que ya en la... Y me quiebro a llorar Claro, como un claro. bebé, pero inmediatamente, y sabía que durante ese momento mi rol me exigía, yo tengo que mantenerme, porque al final heredas un liderazgo que el cargo te lo exige. Entonces, Si tú no puedes... A ver, el momento es muy duro. sí, Siempre digo, no importa con quién perdiste, perdiste. Y eso te duele, eso te genera una serie de emociones negativas que te llevan a acercarte a un precipicio emocional. Es muy duro. Pero en el caso de ustedes, Diego, tú, los directivos, los dueños del equipo, es más duro. Porque ese dolor, tú tienes que entender que tu dolor no está por encima del otro, ni siquiera está al mismo nivel. Sino en ese momento, tú más que compartir la frustración, lo que tienes que hacer es un apoyo. Ya después de eso, cerraste la puerta de tu casa, es otra cosa, muy difícil. Muy difícil. Y no puedes pegar el golpe en la mesa tampoco. no, no. No puedes. Porque eso también es autorizar a otros a que lo peguen. Sí, sí, nuevamente yendo al rol de director deportivo, creo que algo fundamental es ayudar a mantener ese equilibrio, porque al final tú tienes que respaldar un proceso y hacer entender que es eso mismo, es un Un proceso. proceso. Y la única manera de hacerlo es, cuando yo te hablé de proteger a Diego, era proteger a Diego en momentos de que lo que provoca o lo que el contexto te pide es precisamente botón rojo, como él dice, botón rojo, voltear la mesa, pegar, hacer algo contundente, que la gente sienta que su frustración está siendo respondida Sí. por o votar un técnico o excluir a un jugador o hablar públicamente no, no, al final y yo considero que en esos momentos lo mejor que se puede hacer, obviamente con propósito, es mantenerse completamente equilibrado y que las evaluaciones y la toma de decisiones se hacen en momentos ya planificados de la temporada. Evidentemente me ha pasado que hay resultados que te pueden empujar a que esa planificación se dé en otro momento, pero eh, si tú este momento de la temporada, si tú planificas bien, con propósito, evalúas todos los elementos que pueden salir bien o mal, más allá de que no estén dentro de tu control, con la información previa, cuando llegue el momento, creo que vamos a tener más serenidad, o yo por lo menos tengo más serenidad en el momento de tomar decisiones, y eso también lo puedo transmitir a las personas que realmente tienen la última palabra, que son los dueños, ¿no? Que se pueden fiar mucho en uno, pero en esos momentos de emocionalidad, yo me puedo llamar como sea, puedo haber una trayectoria hasta exitosa, pero se olvida todo y esos son los momentos donde más, creo yo que ahí se quiebran o se hacen los proyectos, en ese tipo de momentos. Alguien del fútbol, una vez estábamos viviendo, formaba parte de ese equipo, un momento muy duro, y las voces dentro de aquel equipo sugerían eso, pegar una patada a la mesa y hacer un giro de 180 grados y cualquier cantidad de cosas que a uno se le ocurren, porque uno no va a decir que no pasan por el cerebro. Y este personaje, en paz descanse, que estaba en el fútbol pero no era de fútbol. Esa era una gran ventaja, porque no tenía los vicios, yo lo llamo vicios, pero digamos, las muletillas. Y él se volteó y nos decía, nunca es bueno tomar decisiones de madrugada. Claro, estás en un momento emocional muy crítico, muy todo a flor de piel, y yo, son las 8 de la noche, qué madrugada, ¿no? Pero también ahí mismo, cuando ya soltaste la idiotez de la reacción, ¿qué es lo que te está diciendo? Que es como cualquier cosa en la vida, no es inmediato. No vas a cambiar nada si tomas la decisión. Duerme. Y a mí me quedó muy claro eso, pero es muy difícil para ustedes. Yo insisto, no digo la palabra complejo porque me gusta la complejidad, utilizarla para temas de la ciencia de la Sí. complejidad. Entonces yo prefiero hablar de dificultad. Pero para ustedes, porque el público siempre pide algo, siempre pide más. Y esto es como, bueno, no ganamos la final, es culpa es responsabilidad de aquel, o ustedes se equivocaron hasta cuándo viajaron o cómo concentraron, y siempre piden eso. Y ustedes, en situaciones difíciles, manejaron muy bien la comunicación, porque eran situaciones difíciles, pero que eran internas, y ustedes lo iban a resolver internamente y que no tienen por qué hacerlo de manera externa. Y a mí se lo dije incluso a Diego en conversación, y dije, a mí me pareció muy interesante eso, porque es una manera de también, si no me está trayendo calma todo lo de afuera, yo le voy a dar calma a lo de afuera. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que estoy tranquilo.
Yo creo que la gente, el que consume, el fanático, lo que quiere es sentir que su dolor como fan está Claro, siendo escuchado claro. y entendido. Eso creo que Diego lo entendió muy bien y ha sido un entrenador dentro de todo muy cercano al fanático porque es una persona también que en su día a día, bueno, que le gusta correr, trotar, hacer vida, ir a cafés, demás, y él es muy accesible. Incluso han habido fanáticos que se han acercado a los entrenamientos y todo eso. Y yo creo que cuando al fanático tú le haces sentir que como club no estás aislado ni eres una burbuja, sino que ellos tienen un rol también que cumplir ahí, en esos momentos de dificultad creo que te acompañan un poquito más. Siempre obviamente hay extremos, Claro. pero siento que el fanático cuando se frustra, pero entiende que la frustración tiene una llegada real y directa y que tiene una respuesta dentro de la gente que hace vida dentro del club, creo que ahí la línea de comunión es mucho más estable. Que me pasó el primer año nosotros fuimos muy cerrados a Ok, nivel comunicacional, a ok. nivel de fichajes, a nivel de cuando pasaba algo malo, nuestra capacidad de respuesta, porque sentíamos que estábamos también y lo hacíamos conscientemente, no lo hacíamos por cuestión de desatención, sino que estábamos muy, vamos a meternos en este mundo, en esta burbuja nosotros, vamos a protegernos, vamos a crear algo sólido y una vez que podamos aflorar, sí vamos a crear esos vínculos con la gente, con el fanático, con la gente de la misma ciudad, con diferentes gentes que venían de gestiones previas del club que querían tener un rol participativo porque querían estar involucrados, pero nosotros creo que primero de forma interna teníamos que ser sólidos, tener pilares, tener una estructura organizacional ya establecida, Sí, entender roles, saber humanamente lo que éramos y crear una cultura laboral nuevamente que pudiera estar bien definida. Y luego obviamente dar la apertura a todos estos entes externos, porque si nosotros aquí creo que éramos débiles, le íbamos a dar mucha entrada a que es todo un mundo que todo el mundo puede opinar. Y si tú no sabes lo que eres y a qué estás apuntando, es muy fácil sí, eres persuadirse por... permeable. Exacto, Somos permeables, exacto. somos seres humanos. Hay una cosa que me dijiste anteriormente que quería que me contaras. La experiencia de Misael Delgado. ¿Cómo es la experiencia hoy en día? Porque hablaste muy bien de ella, estás hablando, estás mencionando que es top a nivel de estadios de fútbol hoy en día para el fanático. Y yo creo que una de las cosas en las que ha fallado muchas veces el fútbol venezolano es en reconocer o en implementar que al hincha tienes que darle no solamente el puesto, la silla dentro de la cancha. Y lo vemos mucho en Europa. No solamente por el fanfest que vemos en competiciones, sino también porque le permites a ese hincha que llega, por ejemplo, uno va al estadio del Atlético de Madrid, tienes la tienda abierta, tienes una serie de lugares donde puedes comer, es decir, tienes algunas actividades. Y si nosotros vemos el deporte norteamericano, ni hablar. Yo recuerdo el primer estadio, creo que fue el de Arizona, me corregirán en los comentarios, que puso una piscina dentro del estadio de béisbol. Y claro, en ese momento, ¿qué decía uno? Pero que voy a ir yo a una piscina, yo quiero ver mi juego de béisbol. Pero a nivel de experiencia eso era fantástico, porque tú ibas con tus hijos y tus hijos podían ir a la piscina y tú estabas viendo tu juego de béisbol. ¿Qué le están dando ustedes a ese hincha? Mira, casualmente uno de los elementos que más se ha criticado dentro del fútbol acá, desde que yo llegué, era que los dueños venían de otras disciplinas y que tal vez mm, tenían mucho desconocimiento de esto que era el fútbol o que iban a tratar de aplicar cosas de esas disciplinas dentro del fútbol. Y creo que más allá de lo certero que pueda ser esa percepción, en parte, porque creo que sí, obviamente hay elementos de falta de conocimiento cuando vienes de dos dinámicas muy diferentes a esta, pero eso no tienes que vivirlo y aprender en el camino. Pero sin duda una virtud que traen los dueños de esas dos disciplinas al Carabobo es precisamente el tema de la experiencia de partido, porque son dos deportes americanos como el béisbol y el básquet. Entonces ellos creo que algo que han hecho y han tenido mucho impacto en la experiencia del Misael es entender eso precisamente que decías, que no es únicamente el partido, el 11 contra 11, sino que cómo es la experiencia desde que te quieres comunicar por redes, desde comprar tu ticket, cómo es la experiencia de Sí. la boletería, comprar tu camisa, qué tan accesible puede ser realmente que puedas comprar, que hay un camino todavía muy largo a lo que ellos quisieran, pero eso era algo que ni siquiera Pero hay que empezar a sí, hacerlo. se tomaba en cuenta de manera previa y hoy en día yo describo que la experiencia en el Misael
lo de ir al estadio, lo de comprar tu ticket, lo de hacer vida en las horas previas al O partido. sea, la seguridad Sí, alrededor del sí. estadio. Es la Ok. experiencia más contemporánea Ok. en relación a lo que puede ser, sí, un nivel elite Ok. dentro de lo que es obviamente con las limitaciones Venezuela. Pero ¿Qué claro. te quiero decir? Hoy en tú vas al Misael y pueden ir, ves niños, ves personas de la tercera edad, ves personas que realmente no les gusta el fútbol, pero van como a ir al teatro, como que esto es un elemento de la ciudad más. De Voy a ir, entretenimiento. exacto, Claro. voy a ir y se terminan enganchando. Entonces, como el valenciano no es un fanático radical, Claro. es muy tibio, la verdad, capaz la gente del fútbol lo ve con rechazo, porque no es como que vamos a muerte con él. No, sí, o sea, son muy dados. Los granaditos sí es otra Sí, cosa sí, sí, porque sí. es una curva, pero los que llenan el estadio en su totalidad son gente que les gusta el deporte, que hacen deporte, que el valenciano es muy así, el carabobeño es muy así, muy activo, Sí, muy de que sí, le gusta. bueno, la gente habla de Magallanes, pero yo, por ejemplo, soy hincha de Trotamundos. Yo tengo 47 años. Yo vi a Trotamundos ganar campeonatos sudamericanos con, se lo decía Pascual de Palmisano, con Ole Smith. O sea, mira hacia dónde nos tenemos que ir, ¿no? Y en Valencia siempre ha habido esa cultura del deporte. Siempre ha habido. Y el hecho, obviamente, que el estadio es muy colorido, el Sí, césped para mí es de los mejores está muy de bien, la es verdad. liga. Y, y a nivel de dimensiones, para mí, que creo que se ha repetido mucho en los últimos 2 años, está hecho para nuestro contexto. Totalmente de Para acuerdo. la final me dijeron, mira, pero es que quedó corto. Yo le digo, que te quede corto para una final es entendible, pero luego tú lo quieres llenar todos los domingos. O sea, si Claro. se puede llenar en lo que realmente va a ser tu año, partido a partido, eso es lo que debemos apuntar. Luego que para una final, para un partido de copa, de en este caso Libertadores, te pueda quedar corto, está bien, pero hoy, creo que no. Tú vas, incluso si lo ves por televisión, Sí, sí, es sí. atractivo. Sí. Y si ese es el paso que nosotros hasta que no vendamos derechos televisivos, realmente va a ser muy difícil Eso, crecer. Y yo creo que si yo tengo que ir a dar una presentación a una cablera de lo que es la Liga Fútbol, yo sin duda muestro un partido en el Misael de Gao un domingo, es que hoy. no puedes mostrar, por ejemplo, tú no puedes mostrar el Olímpico. Hoy en Exacto, día. Hoy en exacto. día no puedes mostrar el Olímpico. Porque tú dices, bueno, San Cristóbal, sí, pero no puedes mostrar solamente San Cristóbal. A mí me pasa con los estadios pequeños en Venezuela, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy bonito decir, por ejemplo, que tenemos el Monumental de Maturín y que caben 52.000 personas. Es hermoso hablar del Monumental acá en Caracas, El Cachamay. de Cachamay. A mí me tocó mucho Cachamay con la selección. Es hermoso llenar, decir, vámonos a otras áreas de la vida, que yo compré un Rolls Royce o un Bentley. ¿Tengo cómo mantenerlo? O cuando yo he visto carros de esta gama muy deportiva acá en Caracas y dice, pero si las calles están rotas, más bien es un peligro. Entonces, yo creo que nosotros en la Copa América es cierto que tenemos estas infraestructuras que nos han quedado, pero quizás había que ser un poquito más conservador y decir, mira, ¿cuál es nuestra afición de domingo a domingo? Ah, que después haya haber gente que se quede fuera del estadio. Bueno, ya después veremos cómo logramos mejorar esto. Y yo lo veo mucho con el fútbol argentino. En Argentina respetaron mucho eso. Y fíjate, por ejemplo, la Bombonera, la gente se queda afuera. Hoy en día River te mete 80.000 personas todos los partidos, pero eso es hoy en día. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que más bien hay que cuidar a ese fanático y darle esas experiencias de que te sientas cómodo, que te sientas que estás pasando un día de domingo, perdón, y lo estás disfrutando no solamente por 90 minutos, cosa que en Caracas no pasa. Caracas no pasa. Y antes en el Misael no pasaba. Yo iba mucho al Misael a transmitir. Y era hasta los baños, recuerdo, de las casetas de transmisión. Estaban, te estoy hablando del año 2005, 2006. Pero cuando tú me dices ahora que tienes que han construido ustedes esta experiencia, me parece extraordinario. Y yo creo que ese es el camino. No pensar en un estadio más grande. No, vamos a mejorar esto. Y es la manera que también te permite retener al fanático y objetivamente que es un negocio, atraes a un fanático con capacidad de adquisitivo. O sea, al Claro. final el- la parte populista del fútbol, sobre todo en Latinoamérica, siempre va a estar, o por lo menos es fundamental, creo que es importante, porque el fútbol nace de eso también, Sí. pero esto obviamente es rentabilizarlo y que vaya el fanático con una capacidad adquisitiva mayor y que lo pueda retener, también te ayuda a rentabilizar otras áreas de lo que es Claro. la experiencia del match day, ¿no? Creo que ahí tenemos un margen de crecimiento todavía muy amplio
pero eso sin duda tiene que ser un elemento importante para poder hacer sostenible cualquier tipo de proyecto hoy en día. No da mucho hoy, pero creo que hay que aspirar a seguir creciendo en eso. Derechos de televisión, porque lo mencionaste. ¿Qué tan lejos estamos de que vuelvan a comercializarse? Y te lo pregunto a ti, tú no eres vocero de la liga, tú trabajas en el Carabobo, pero al final estas discusiones forman parte de tu día a día. Cuando te reúnes con la liga, cuando la liga les pregunta a ustedes como directivos, eh, porque aquello de vender camisetas está bien si eres el Real Madrid, si eres el Manchester United, si eres el Barcelona, pero tampoco significa para ellos el 15% de sus ingresos. Los derechos de televisación, ¿por qué? Porque no solamente el ingreso por lo que te paga una planta televisiva, sino porque atraes otra publicidad que puedas poner en el estadio, que puedas poner en la camiseta, porque se va a mostrar. ¿Qué tan lejos estamos? Yo creo que eso es prioridad hoy en día, ¿De es qué? por lo menos lo que le transmiten a uno y creo que ha sido así. Para mí la elección de salir del acuerdo previo y hacerlo libre este año por YouTube creo que fue Para acertado mí también. porque tiene mucho más, me pasa con gente cercana, ¿no? Que previamente no podían accesar a la plataforma. Sí, además la plataforma Sí, anteriormente no cumplía con los compromisos. exacto, Listo, exacto, váyase. Y lo exacto. hacemos por YouTube, está bien. Me parece. Sí, A ver, yo no. Estamos saliendo nosotros sí, por YouTube. sí. Yo no soy de la vieja guardia que dice, no, esto es nuevas plataformas. No, no, señor. Actualícese. Y yo creo que, bueno, el fanático atraes, facilitas la llegada del producto. Obviamente que el paso ahora es volver o no, no volver ni siquiera, sino poder hacer un paso contundente a rentabilizar los derechos televisivos, que siento yo que es prioridad. Ahora, yo creo que está muy atado al tema de la selección. Si a la Siempre. selección no le va bien, va a ser muy difícil que la gente ponga el foco a invertir en el fútbol acá. Sí, en el fútbol hemos construido siempre el edificio del techo para abajo. Es impresionante. Yo no tengo claro por qué. Habría que preguntarle a sociólogos, antropólogos, porque cuando tú ves el fútbol argentino, fue grande primero en clubes. En selección era más allá de la final del 30, eran desamor tras desamor. Colombia también fue clubes Sí, primero que selección. Brasil sí fue primero selección. Uno ve el Brasileirao, es una institución sí, relativamente de joven, nuevo. pero sí, estamos de acuerdo. Yo creo que es la Y creo selección. que incluso los mismos dueños, la sensación que te dan es que todos están aspirando que incluso Venezuela se pueda clasificar al Mundial porque sienten que puede ser un catalizador importante al enfoque externo acá en invertir en la liga. Pero bueno, o sea, al final no debería depender de ello porque nuevamente es muy difícil. Sí, es un mismo Son, árbol, pero son ramas distintas. exactamente. Pero ciertamente es que si no se apunta ahí, esto no existe que se vaya a rentabilizar. No es Totalmente, no, es imposible. Es imposible. totalmente. Entonces, y no creo tampoco que tenga que ser mucho, porque tú con una gestión organizada, de manera educada, planificada, yo creo que con un ingreso base que por lo menos te ayude únicamente a sostener nómina, tú luego la operatividad, tú ves cómo la manejas Claro. y que te puedes, ponte tú que no te genere ingresos, pero que puedas decir, bueno, me rentabiliza completamente el año, yo creo que eso sería un paso muy importante para poder crecer. Y tú estás dando una clave importante. Claro que todos aspiramos a que por los derechos televisivos a cada equipo venezolano le queden 50 millones de dólares. Vamos a poner una cifra. Pero si en este momento firmas un acuerdo que vamos poco a poco, es decir, en los primeros 2 años te garantiza pagar la nómina. Pero tú además ya con eso entonces puedes invertir otro dinero en una serie de mejorías, no solamente en el primer equipo, sino también en tus categorías infantos juveniles. Entonces tú estás consolidando tu producto. O sea, al tercer año tu producto ya es mejor y por ende vas a poder decir, mira, a partir del tercer año entonces ya no ganamos 50 sino 75. Y es entender que también tu patrocinante por derechos de televisión es un socio tuyo en el negocio. No es alguien que simplemente te está dando dinero, es un socio que también quiere crecer con esto. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, me parece una propuesta extraordinaria. Ojalá que lo puedan lograr. Porque claro, sí, para mí poner YouTube es muy fácil, pero cuando ves cómo funciona un equipo, qué necesita y cuando escuchas las exigencias de ¿por qué no competimos en torneos internacionales?
Y sí, no es tan fácil. No es tan fácil porque la voluntad está, pero si no tienes unas bases económicas y después institucionales sólidas, no Sí. puedes. No puedes. 2025 Carabobo. Es un año, se plantea divertido, Sí, entretenido. sí. Copa Libertadores y sostener esto, ¿no? Sí, va a ser el más duro, sin duda, por muchas cosas. Más allá de los compromisos, creo que va a ir mucho de la mano con no perder realmente la identidad de lo que somos, no protegernos mucho interna y externamente del éxito y lo que el éxito, yo en eso sí soy muy bielcista, de que el éxito distorsiona mucho. Sí. Y creo que va a ser un año de hacer mucho trabajo proactivo en mantenernos equilibrados, de regular expectativas y aprovechar estas instancias al máximo, tanto por el compromiso y la responsabilidad de representar al club, al país y tratar de romper esta brecha que lamentablemente no hemos podido en los años recientes de ser Sí. competitivos a instancias internacionales. Pero lo que estábamos hablando previamente, de saber que hay unas limitaciones importantes, eh, tratar de ver cómo acortar esas limitaciones de manera que podamos poner el foco acá en el trabajo. Yo a Diego se lo he dicho mucho, digo, mira, de esos 6 partidos, nosotros tenemos que mostrar el trabajo en uno. Y no es ganarlo, es que el mundo lo va a ver y dentro de ese mundo y ese universo de gente consumidora va a haber gente que sabe de esto y va a identificar muy rápido, hey, aquí están haciendo algo diferente. Claro. A nivel de planteamiento, a nivel de trabajo. Ah, mira que tiene un entrenador español de 36 años. Mira cómo está trabajado tácticamente el equipo. Mira que hay jugadores de acá, acá, acá. Ah, hay un departamento de scouting en un club de Venezuela y cómo está consolidado esto. Ah, no, es que resulta que los dueños tenían Entonces la gente que me ha sorprendido que cada vez que he ido accesando y creciendo desde Carabobo, porque yo tenía un universo de network importante previamente, pero ahora hacerlo dentro del club, tengo una perspectiva de que el trabajo está siendo valorado. Y de Claro. verdad hay muchos jugadores que han venido o que han estado abiertos a la posibilidad de venir únicamente por las referencias que han tenido del trabajo que se está haciendo a nivel interno. Entonces, si nosotros aprovechamos esta plataforma para mostrar de manera contundente todo lo que hay detrás, creo que va a ser beneficioso para nosotros, pero también para el contexto de esto no es cualquier club. Me he reunido con directores deportivos de nivel aquí en Sudamérica simplemente por curiosidad de conocer cómo estamos haciendo las cosas y me quedo sorprendido de manera grata que Salvatore eso no lo hacemos nosotros. Salvatore, nosotros ni siquiera tenemos, te estoy hablando de algo tonto como la cantidad de fisioterapeutas que tenemos en el primer equipo. No, no. Entonces, mira, esto tiene obviamente un propósito, un porqué. Mira, ¿y cuántos software usan ustedes de análisis de datos? Bueno, usamos más de 10 en un punto. En el primer año, sobre todo, que yo en eso sí me desboqué demasiado. Y, y la gente comienza a curiosar. Nosotros estábamos hablando fuera de cámaras del tema del contexto de Uruguay y a mí de los dueños de club y la gente que trabaja ahí me dice, Salvatore, es que aquí no No, estamos tan profesionalizados no. como lo que ustedes quieren hacer o están haciendo. Ellos tienen una ventaja que a la vez es una desventaja en ese caso, que es como han sido muy competitivos desde que tienen 8 años, hay herramientas que ellos, no quiero decir que no tengan la curiosidad porque sería tremendamente soberbio y atrevido, pero que no sienten La que son tan necesidad. necesarios. Exacto. Exactamente. Porque ellos tienen unas estructuras. Yo te aseguro que te vas al fútbol argentino y también te vas a encontrar con ese Sí, caso. sí. Quizás nosotros ante la necesidad de querer crecer y que nos hemos encontrado con más barreras, sí tenemos que buscar mayores apoyos. Exactamente. Es que siempre lo he descrito de esa manera. Al final la tecnología no debe ser un fin, sino No, un un medio apoyo. para compensar la brecha histórica que hay, porque es Claro. una brecha histórica, una brecha de años que nosotros lamentablemente hasta si nosotros hoy tuviéramos la misma infraestructura que Brasil y Argentina, igual esa brecha va a seguir estando, porque son años de trabajo. O sea, esos años de trabajo no los podemos, no podemos No lo vas a equipararlo. igualar, Exacto. porque el tiempo transcurre para Exacto, para uno y todos. para el otro. Tiene que haber una catástrofe en uno de estos países a nivel futbolístico para uno, pero ¿y qué pasó ahorita con Brasil y Argentina? Porque Brasil y Argentina creo que en un punto estuvieron invertidos a nivel de calidad, de desarrollo, de Sí, exportación de jugadores, de infraestructura incluso, pero el Mundial a Brasil le cambió todo, a nivel sí. de inversión, de lo que le quedó,
de cómo profesionalizaron Las las inversiones que categorías llegaron de base. grandes empresas que hoy en día siguen invirtiendo en los clubes, por lo cual un futbolista brasileño de nivel vuelve a Brasil a los 28 años. Sí, Eso después también tiene otra cara de la moneda, que es que los chicos se están yendo muy jóvenes o no tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque tienes una estrella de 28. sí, Pero sí, eso cambió y por eso Argentina también estaba buscando ese Mundial del 2030. sí, No por el tema, a ver, romántico era Uruguay, sí, claro. pero Argentina quería eso como para ver si generaba esas inversiones. Te hago la última, porque hablaste de la protección a Diego y también supongo que también hay una protección a los dueños directivos. Y normalmente cuando hablamos de eso, pareciera que solamente en el mal momento. Y ahí dijiste que eras muy bielcista, ahí te voy a preguntar, ¿y los proteges de los halagos? Porque el halago, yo creo que el halago es un enemigo más peligroso Sí, todavía. sí. Y ganaste, Eso y entonces ahí es cuando... es que por eso te decía que me preguntaste el 2025 y ese mensaje de quiénes somos, no olvidarnos Exacto. realmente de eso, es un trabajo interno. Sí, Y es un trabajo interno porque creo que la victoria fácilmente puede desvirtuar el camino y dejar de hacer cosas que nos llevaron a ese punto, que comienza conmigo mismo. O sea, yo también claro. tengo que más allá de que fue un año muy positivo, de reconocer obviamente las limitaciones que hay todavía, de las cosas que tengo que por aprender, que son muchísimas, apenas yo tengo 32 años, o sea, yo dentro de esto que es el fútbol, soy una persona muy joven todavía Claro. y que hay muchas cosas que las tengo que seguir aprendiendo de manera empírica, como hay muchas otras que tengo que ir aprendiendo a nivel de formación, porque esto es constantemente cambiante. Entonces yo lo que trato de hacer es a los dueños informarlos mucho de todo lo que es futbolístico, llevarlos y sintetizarlo de una manera que ellos puedan tener realmente un contacto con la realidad. Y Claro. eso es constante durante la temporada. Eh, y a Diego, obviamente, el tema de que con él se me dificulta mucho, por lo menos a nivel de trabajo, porque es una persona obsesiva, trabajadora, pero sí de hacerle entender también, porque ahorita por su trabajo exitoso ha habido interés en él, Sí, del claro. Bueno, contexto de acaba de estar en afuera. Madrid Sí, en el B Magistral. entonces Sí, sí. eso es enfocarle a él y decirle, más allá del tema de la copa, es decirle, mira, este sigue siendo un contexto para ti que te va, es el lugar y el momento donde tienes que seguir estando. Exacto. Para seguir creciendo, ya te ganaste un espacio, ya no vienes a demostrar, sino que ahora va a ser una etapa incluso de tomar hasta más riesgos, Claro. independientemente de la responsabilidad, porque tú cuando él llegó acá, él fue el que se tuvo que adaptar al contexto. Ahora, en corto tiempo, creó una persona que más bien va a tener, creo que este año, tener la capacidad de ahora estos elementos se tienen que comenzar a adaptar Adaptar a mí, un poco a claro. mí, y no desde la soberbia ni desde el ego, sino de ya liberarte y ser tu versión completa, porque yo creo que él este año hubo muchos momentos donde se dio, donde dio el brazo a torcer, donde tal, simplemente para no, siempre puso por encima el interés del equipo. No que este año no lo vaya a hacer, pero creo que tal vez vamos a ver una versión de él un poco más rica en su esencia, porque creo que va a estar más cómodo, Claro. porque ya es su espacio. Ya no soy yo el Sí, extraño acá. ya no estoy recién llegado. Exacto. Ya conozco. Será interesante verlo. La verdad que Sí. mil gracias, No, no, Salvatore. gracias a ti por el tiempo. Desearles que el 2025 sea muy exitoso. Yo no entiendo el éxito como el trofeo. Ojalá, porque, a ver, porque, pero ojalá que todos entiendan que el éxito es eso que tú has mencionado, es ir creciendo, ir sumando, ir generando cosas positivas. Porque al final el éxito de ustedes, o cuando me toca hablar con gente del Caracas, del Táchira, es el éxito de este fútbol. Y si bien es cierto, todo parte de la selección hacia abajo, porque así somos y no estamos, por lo menos yo no estoy equipado para debatir el por qué somos así. Yo creo que tiene que ser al revés. Y el día que esta liga, que estos clubes sean cada vez más fuertes, no sé si iremos a más mundiales, no lo sé, pero sí que esto será algo mucho más estable, del cual no solamente podrá seguir viviendo esta gente como ustedes que viven de esto y como yo también, pero que viviremos mejor porque será una actividad mucho más estable, valga la redundancia, pero sobre todo
con valores mucho más claros. Y esto yo creo es a lo que todos apuntamos. Así que desearles a ti, el Carabobo, que el 2025 sea tan exitoso como lo imaginen. No, De verdad que gracias, se los deseo. gracias y ojalá que podamos estar a la altura de la expectativa de lo que es representar a Venezuela a nivel internacional en este caso. Ojalá.